Amigo, hermana, en esta nueva mañana que Dios nos regala, quiero invitarte a un viaje profundo, a un encuentro con lo más íntimo de tu ser y con la fuente inagotable de vida. Es un viaje que nace del corazón del Salmo 42, un clamor ancestral, pero tan actual, de un alma que anhela a Dios. ¿Alguna vez has sentido esa sed profunda? Esa sensación de que tu espíritu está reseco, que necesitas más de Dios, pero no sabes dónde encontrarlo. Este salmo es para ti. Es el eco del grito de alguien que busca desesperadamente la presencia divina, como un ciervo que en medio del desierto anhela desesperadamente un arroyo de agua viva. ¿Sabes? El salmista usa una imagen muy poderosa, la del ciervo que busca las corrientes de agua. Imagínate a ese animal, agotado, su garganta reseca, sus patas impulsándolo sin descanso hasta encontrar ese vital líquido. Así, con esa misma intensidad, debería ser nuestra búsqueda de Dios, especialmente en las mañanas, cuando el mundo aún duerme y nuestro corazón está más receptivo. Es el momento perfecto para ser llenados de su paz y su esperanza. El silencio de la madrugada es un lienzo en blanco para la voz de Dios. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué promesa más gloriosa! Creemos en ti, Señor, y hoy juntos vamos a clamar como ese ciervo sediento, vamos a buscar esas corrientes de agua viva que solo Dios puede darnos. Es hora de abrir las compuertas de nuestro ser y permitir que esos ríos fluyan. Es importante que comprendamos algo crucial. A veces, en nuestra búsqueda de saciar esta sed espiritual, buscamos en los lugares equivocados. ¿No es cierto? Intentamos llenar ese vacío con relaciones, con el éxito en el trabajo, con posesiones materiales, con distracciones constantes. Pero, como bien sabes, nada de esto puede calmar la sed que solo el Todopoderoso puede apagar. Es como beber agua salada, que en vez de saciar, nos da más sed. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, nos advierte sobre esto. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuánta verdad hay en esas palabras? Amigo, reconocer nuestra necesidad de Dios es el primer paso para ser verdaderamente llenados. No hay vergüenza en admitir que tenemos sed, al contrario, es un acto de humildad que abre las puertas del cielo. La rutina, las prisas, las preocupaciones diarias, todo conspira para distraernos de esta sed vital. Corremos de una actividad a otra y al final del día, ¿qué sentimos? Un vacío. Es nuestra alma clamando, pidiendo un tiempo a solas con Él, como ese ciervo que no descansa hasta encontrar su fuente. Presta atención a los síntomas de la sed espiritual: irritabilidad sin razón aparente, insatisfacción constante, la necesidad de llenar cada minuto con distracciones. Todo eso, querido hermano, puede ser tu alma pidiendo a gritos un encuentro con la presencia. A veces la sed es tan intensa que duele, ¿verdad? Como esa sed física que reseca la garganta. Así, el alma puede doler cuando lleva mucho tiempo sin beber de su presencia. Pero qué hermoso es, mi amigo, cuando después de un tiempo en el desierto espiritual encontramos su fuente nuevamente. Es como el primer trago de agua fresca después de un día agotador bajo el sol abrasador. Nada se compara con ese alivio, con esa renovación. Dios ha puesto esa sed en
Nosotros, para que no nos conformemos con menos de lo que Él quiere darnos, para que no nos contentemos con vivir superficialmente. Él quiere que busquemos la experiencia genuina de su presencia, no solo las emociones que vienen de estar con Él, sino desearle a Él por quien es, no solo por cómo nos hace sentir. Recuerda, el siervo no busca cualquier agua, sino agua limpia y fresca. De la misma manera, nosotros no queremos cualquier experiencia espiritual, sino la verdadera, la que nace de una conexión auténtica con el Espíritu. Dios nos enseña a reconocer su voz entre tantas voces que compiten por nuestra atención, a distinguir entre la verdadera sed del alma y los deseos pasajeros de nuestro corazón. Porque cuando venimos a Él con esa sed genuina, Él nunca nos envía vacíos. Él siempre tiene algo para darnos, aunque no sea exactamente lo que esperábamos. Nuestra sed espiritual es una muestra de que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón, que hemos sido creados para Él y que nuestro corazón no descansará hasta encontrar su reposo en Él. Así que, sin pausa pero sin desesperación, sigamos buscando a nuestro Señor. Amigo, nuestro Padre Celestial conoce el dolor más profundo que a veces siente nuestra alma, ese que parece insondable cuando Él parece estar lejos. Él conoce esas noches en las que las lágrimas son nuestras únicas compañeras y nos preguntamos con un nudo en la garganta: ¿dónde estás, Dios mío? El salmista, en el Salmo 42, versículo 3, nos dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Qué doloroso es cuando otros nos hacen esa pregunta. Pero, ¿sabes qué es aún más desgarrador? Cuando nosotros mismos nos la hacemos. Hay momentos en que las circunstancias giran y parece que Él se ha olvidado de nosotros. Momentos en que oramos y el cielo parece cerrado. Buscamos y parece que no lo encontramos. En esos valles de sombra y sequedad, cuando sentimos que nuestro corazón está hueco y nuestras fuerzas se agotan, es crucial recordar una verdad inmutable. Él sigue siendo el mismo Dios fiel de siempre. Tal vez no sientas su presencia de inmediato, pero eso no significa que no esté allí. Como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Nuestro sentir no siempre refleja la realidad divina. A veces, el dolor del alma es tan intenso que parece que nos va a quebrar. La tristeza se vuelve tan pesada que levantarse cada mañana es una batalla. Pero aún en esos momentos, Él está ahí, esperando que perseveremos en la búsqueda. Cuando la gente nos pregunta: ¿dónde está tu Dios? En medio de nuestras luchas, que nuestra respuesta no sea solo de palabras, sino de una fe que no se rinde, que se aferra a la roca inamovible que es Él. Reconocemos que hay estaciones de sequedad en la vida de fe, como Job, quien en su profundo sufrimiento declaró en Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es un testimonio poderoso de que, incluso en el dolor más crudo, la fe nos mantiene anclados. Padre, conoces esos días cuando despertamos y lo primero que sentimos es un peso en el pecho, cuando antes de que nuestros pies toquen el suelo, ya sentimos que el día será difícil de enfrentar. Tú sabes, Señor, lo que se siente cuando oramos y las palabras parecen rebotar en el techo cuando hablamos contigo, pero es como si estuviéramos hablando solos. Esos momentos cuando el silencio de Dios duele más que cualquier ruido. ¿Cuánto nos duele cuando la gente nos dice: solo ten fe? Y nosotros estamos haciendo todo lo posible por creer, orando hasta quedar sin palabras. Pero en esos instantes, incluso en nuestro silencio, Él nos escucha. Él entiende el dolor de querer servirle, pero sentir que no tenemos nada que dar, de querer adorarle, pero el corazón se siente como una piedra. Él conoce esos momentos cuando leemos su palabra, pero las letras se ven borrosas por las lágrimas.
cuando abrimos la Biblia buscando consuelo, pero las palabras no logran penetrar la dureza de nuestro corazón herido. Él sabe lo que se siente cuando otros nos dicen que Él tiene un plan, pero nosotros no podemos ver nada bueno en lo que estamos viviendo, cuando la esperanza se siente lejana e inalcanzable. Es el cansancio del alma que ha luchado tanto tiempo, cuando nos sentimos como soldados heridos que ya no tienen fuerzas para seguir en la batalla. Pero escucha, Isaías 40:29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hay una promesa de renovación en medio del agotamiento. Él comprende el dolor de sentirnos incomprendidos, incluso por los que más amamos, cuando tratamos de explicar lo que sentimos, pero no encontramos las palabras correctas, cuando nos sentimos solos incluso en medio de la gente. Él sabe lo que duele cuando nos comparamos con quien fuimos antes, cuando recordamos tiempos cuando sentir su presencia era tan fácil y ahora parece imposible regresar a ese lugar. No te castigues, amigo. Él conoce tu corazón. Él sabe de las veces cuando fingimos estar bien para no preocupar a otros, cuando sonreímos por fuera, pero por dentro estamos gritando, cuando ponemos buena cara en la iglesia, pero llegamos a casa y nos derrumbamos. Él entiende la culpa que sentimos por no estar bien espiritualmente, por no tener la fe que creemos que deberíamos tener. Pero aquí está la verdad más hermosa. En medio de todo este dolor, Padre, sabemos que tú no nos has abandonado. Incluso cuando no te sentimos, tú sigues ahí. Tu amor por nosotros no cambia con nuestros sentimientos. Ayúdanos a recordar, Señor, que el dolor del alma no es el final de la historia, que tú has prometido que el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Salmo 126:5. Que después de la noche más oscura, siempre viene el amanecer. Que cada cicatriz en nuestro corazón cuenta una historia de tu fidelidad. Cada prueba superada es testimonio de tu poder. Cada lágrima que has enjugado es muestra de tu amor. Que nunca olvidemos, Padre, de dónde nos has sacado y hasta dónde nos has traído. Amigo, hermana, en medio de nuestra sed y angustia hay una práctica poderosa que el salmista nos enseña: recordar la fidelidad de Dios. Él dijo en el Salmo 42, versículo 6, Me acordaré de estas cosas y derramaré mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¡Qué imagen! Recordar no es vivir en el pasado, sino traer la fidelidad del pasado al presente, como un ancla que sostiene nuestra esperanza en la tormenta. Acuérdate de las maravillas que Él ha hecho, nos dice el Salmo 105, versículo 5. Es un imperativo, una necesidad para el alma. Recordamos, Señor, esos momentos en que sentimos tu presencia de manera especial, esos instantes de adoración en que tu gloria llenó el lugar, esas ocasiones en que tu paz sobrepasó todo entendimiento, como la que describe Filipenses 4:7. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordamos las oraciones que has respondido, las puertas que has abierto cuando parecían cerradas para siempre, los caminos que has hecho en el desierto cuando no veíamos salida, como en Isaías 43:19. Recordamos las veces que nos has consolado en el dolor, cómo has convertido nuestro lamento en baile, Salmo 30:11. Cómo has enjugado nuestras lágrimas y nos has dado razones para sonreír nuevamente. Recordamos, Señor, tu provisión, cómo has suplido nuestras necesidades, incluso cuando no sabíamos de dónde vendría la ayuda, cómo has sido nuestro sustento en tiempos de escasez. Recordamos tu protección, las veces que nos has guardado de peligros que ni siquiera conocíamos, cómo has enviado a tus ángeles para acampar alrededor nuestro, como leemos en Salmo 34:7. Recordamos los momentos de comunión contigo, esas mañanas de oración,
en que tu presencia era tan real que podíamos casi tocarte, esas noches de adoración en que el tiempo se detuvo y nos sumergimos en la eternidad. Él ha usado nuestras pruebas para fortalecernos, ha convertido nuestras heridas en fuentes de compasión hacia otros, ha usado nuestro dolor para acercarnos más a Él. Ayúdanos a recordar no solo los milagros grandes, mi amigo, sino también las pequeñas misericordias diarias, el aire que respiramos, el corazón que late, la familia que nos ama, el sol que se renueva cada mañana, recordándonos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Que la memoria de tu fidelidad pasada sea el ancla de nuestra esperanza presente. Que recordar lo que has hecho nos dé fuerzas para confiar en lo que harás. Como Israel puso piedras para recordar cómo cruzaron el Jordán, Josué 4:7, queremos poner piedras de memoria en nuestro corazón para recordar tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tu fidelidad no depende de nuestras circunstancias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Lo que fuiste para nuestros padres, eres para nosotros hoy. Que el recordar tu fidelidad pasada nos anime a esperar tu fidelidad futura. Que la historia de lo que has hecho nos dé esperanza de lo que harás. ¿Recuerdas esa vez cuando pensaste que todo estaba perdido, pero Él apareció en el último momento? Cuando los médicos no tenían más que ofrecer, pero Él sanó. Cuando las finanzas se acabaron, pero Él envió ayuda de donde menos esperabas. Él recuerda cuando tu matrimonio estaba por terminar, pero Él trajo restauración. Cuando tus hijos se alejaron del camino, pero Él los trajo de vuelta. Cuando la depresión te tenía en lo más profundo, pero Él te sacó a la luz. ¿Recuerdas esas noches de llanto que parecían eternas? Pero Él cumplió su promesa de que el gozo vendría por la mañana. Salmo 35. Padre, a veces olvidamos lo que has hecho por nosotros. Es tan fácil que la rutina borre de nuestra memoria tus milagros. Por eso necesitamos detenernos y recordar intencionalmente. Recuerda, Él te dio oportunidades que nunca imaginaste. Abrió puertas cuando pensabas que nunca saldrías de esa situación difícil. Él recuerda la primera vez que sentiste su amor real en tu corazón. Ese momento cuando entendiste que no eras huérfano, sino un hijo amado, cuando comprendiste que tenías un Padre Celestial que se preocupa por cada detalle de tu vida. Él te encontró cuando estabas perdido en el pecado, te dio vida nueva cuando estabas muerto espiritualmente, Efesios 2:5, te convirtió en esperanza cuando no tenías ninguna. Él recuerda los momentos cuando su palabra cobró vida en tu corazón, cuando leíste un versículo que habías leído 1000 veces, pero esa vez te habló directamente. Él te estaba hablando personalmente. Él recuerda las veces que pusiste tus problemas en sus manos y experimentaste esa paz que no tiene explicación, cuando dejaste de luchar y permitiste que Él tomara control, y todo cambió. Él recuerda a las personas que puso en tu camino en el momento exacto que las necesitabas, esos ángeles con rostro humano que llegaron con la palabra correcta, con la ayuda necesaria, con el abrazo que sanó. Él recuerda cuando pensabas que ya no podías más, pero Él te dio fuerzas para dar un paso más, cuando creías que habías llegado al límite, pero descubriste que con Él podías ir más allá. Padre, Él recuerda los sueños que puso en tu corazón y cómo poco a poco los ha ido cumpliendo, a veces de manera diferente a como imaginabas, pero siempre mejor de lo que esperabas. Recuerda cuando otros decían que era imposible, pero Él te dijo que contigo todo es posible. Marcos 10:27. Cuando las circunstancias gritaban derrota, pero Él susurró victoria. Él recuerda las veces que caíste y pensaste que ya no podrías levantarte, pero Él extendió su mano y te puso de pie nuevamente.
cuando fallaste y pensaste que ya no había perdón, pero Él te mostró su gracia. Él recuerda, Padre, cuando el futuro se veía tan negro que no querías ni pensar en Él, pero Él fue alumbrando el camino paso a paso, cuando el miedo al mañana te paralizaba, pero Él te enseñó a vivir un día a la vez. Gracias, Señor, porque cada cicatriz en nuestro corazón cuenta una historia de tu fidelidad. Cada prueba superada es testimonio de tu poder. Cada lágrima que has enjugado es muestra de tu amor. Que nunca olvidemos, Padre, de dónde nos has sacado y hasta dónde nos has traído. Que la gratitud por tu fidelidad pasada sea el combustible de nuestra fe presente. Amigo, en los momentos de mayor desánimo, el salmista nos da una clave poderosa, una conversación íntima con su propia alma, diciéndole en Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A veces necesitamos hablarnos a nosotros mismos, recordarle a nuestra alma dónde debe estar puesta nuestra esperanza, no en las circunstancias, no en las personas, sino en Él. La esperanza, amigo, no es un sentimiento que viene y va, es una decisión que tomamos cada día. Es elegir creer en su bondad, aunque no la veamos manifestada todavía. Su palabra dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pedimos que nos llene de esa esperanza hoy. La esperanza que viene de Él no es un optimismo falso, no es fingir que todo está bien cuando no lo está. Es creer que Él tiene el control, aunque nosotros no entendamos lo que está pasando. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Danos esa certeza, Señor, esa convicción de que tú estás obrando aunque no lo veamos. Hay una diferencia, Padre, entre la desesperanza temporal y la esperanza eterna. Podemos sentirnos sin esperanza en una situación específica, pero nunca sin esperanza en Él. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en las cosas correctas, no en que cambien nuestras circunstancias, sino en que Él use nuestras circunstancias para nuestro bien. Cuando todo a nuestro alrededor grita desesperanza, ayúdanos a recordar que Él es el Dios de imposibles, que para Él no hay situación sin salida. La esperanza nos sostiene en los momentos más oscuros. Es el hilo invisible que nos conecta con Él cuando no podemos verlo. Es la luz al final del túnel cuando todo parece negro. Padre, danos fuerzas para elegir la esperanza, incluso cuando nuestros sentimientos nos digan lo contrario. Que nuestra esperanza no esté basada en lo que vemos, sino en lo que sabemos de ti. Recordamos las palabras de Jeremías 3:25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Él es bueno con los que esperan en Él, aunque la espera sea larga. Que nuestra esperanza sea contagiosa, que otros vean en nosotros una esperanza que no se explica por nuestras circunstancias, sino por nuestro Dios. Ayúdanos a esperar no solo los milagros grandes, sino también a encontrar esperanza en las pequeñas bendiciones diarias, en un amanecer, en una sonrisa, en una palabra de aliento. Que la esperanza nos haga pacientes en la tribulación, que nos ayude a no desesperarnos cuando las respuestas tardan en llegar. Sabemos, Padre, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Esa esperanza no nos fallará. Gracias porque en los momentos más difíciles, cuando parece que no hay razón para esperar, tú mismo eres nuestra esperanza. No esperamos en algo, esperamos en alguien. Que podamos decir con el salmista, aún he de alabarle,
Aunque ahora no entendamos, aunque ahora duela, aún tenemos esperanza de alabarte porque sabemos que tú eres fiel. Él nos ayuda a entender que la alabanza no es solo para cuando nos sentimos bien. Es especialmente poderosa cuando la ofrecemos como sacrificio en medio del dolor. Hebreos 13:15. A veces no tenemos ganas de alabarte, Padre. A veces nuestro corazón está tan pesado que las palabras no salen. Pero aún en el silencio, nuestro corazón puede adorarte. La alabanza cambia nuestra perspectiva. Cuando lo alabamos, recordamos su grandeza y nuestros problemas toman su verdadero tamaño. Queremos alabarte no solo por lo que haces, sino por quién eres. Eres digno de alabanza, aunque no cambie ni una sola de nuestras circunstancias. Tu bondad no depende de lo que está pasando en nuestras vidas. Tu fidelidad no cambia con nuestros sentimientos. Tu amor no disminuye con nuestras crisis. Que nuestra alabanza sea genuina, no fingida, que brote de un corazón que reconoce su soberanía, incluso cuando no entiende sus caminos. Ayúdanos a cultivar un corazón agradecido que puede encontrar razones para alabarte, incluso en los días más difíciles. Un corazón que ve su mano incluso en las pequeñas bendiciones. Gracias porque la alabanza no solo te honra a ti, sino que también transforma nuestro corazón. Nos saca del enfoque en nuestros problemas y nos centra en su grandeza. Amigo, el salmista habló de aguas profundas cuando dijo en Salmo 42, versículo 7, «Abismo llama a abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí». A veces así nos sentimos, como si las olas de la vida nos fueran a hundir. Pero escucha esta verdad poderosa. Él no es la tormenta. Él es nuestro refugio en la tormenta. Como dice el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando las circunstancias se vuelven como un mar embravecido, cuando los problemas vienen uno tras otro como olas gigantes, corremos a Él como nuestro puerto seguro. Como dice el Salmo 91, versículo 2, «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Él es nuestro castillo, nuestro lugar fuerte donde podemos escondernos. Su palabra nos promete en Isaías 43, versículo 2, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán». Él no promete que no habrá aguas profundas, pero promete estar con nosotros en ellas. Padre, a veces las tormentas de la vida parecen tan fuertes que tememos ser destruidos por ellas, pero recordamos que Jesús calmó la tempestad con solo decir, «Calla, enmudece», Marcos 4:39. En medio de las olas que amenazan con hundirnos, ayúdanos a recordar que Él tiene control sobre todas las aguas, que no hay tormenta más grande que su poder. Cuando parece que un abismo llama a otro abismo, cuando una crisis lleva a otra, recordamos que Él puede hacer que todas las cosas obren para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Él es nuestro refugio no solo de las tormentas externas, sino también de las tormentas internas, de la ansiedad, del miedo, de la desesperanza que pueden agitar nuestro corazón. Como el ave que encuentra refugio en el hueco de la roca durante la tormenta, así encontramos refugio en Él. Él es nuestra roca, nuestro lugar seguro. Padre, pedimos que cuando otros vean cómo enfrentamos las tormentas de la vida, puedan ver que no estamos solos, que hay un Dios que nos sostiene en medio de la tempestad. Gracias, porque después de cada tormenta viene la calma. Después de cada noche viene la mañana. Después de cada prueba viene su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Él conoce esas tormentas que nos toman por sorpresa. Cuando todo estaba tranquilo y de repente los vientos cambian. Cuando recibimos esa llamada que lo cambia todo. Cuando llegamos a casa y encontramos que nada es como lo dejamos. Él sabe lo que se siente cuando las olas son tan altas
que no podemos ver más allá de ellas, cuando el problema que tenemos enfrente es tan grande que bloquea nuestra visión de todo lo demás, incluso de Él. Hay tormentas que vienen de afuera y tormentas que nacen dentro de nosotros. Los miedos que nos atacan en la madrugada, las preocupaciones que no nos dejan dormir, los pensamientos que dan vueltas y vueltas sin parar. Él entiende lo que es estar en medio de la tormenta y sentir que no sabemos nadar, cuando las fuerzas se nos acaban y no sabemos cómo mantenernos a flote, cuando gritamos pidiendo ayuda, pero nuestra voz se pierde en el rugido del viento. A veces las tormentas duran más de lo que esperábamos. Pensamos que será solo una lluvia pasajera, pero se convierte en huracán. Creemos que en unos días todo pasará, pero los meses pasan y la tormenta sigue. Padre, en esos momentos cuando la tormenta es tan intensa que no podemos ni orar con palabras, ayúdanos a recordar que su Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26, que incluso nuestro silencio llega a sus oídos como oración. Él conoce esas tormentas que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber, cuando lo que pensábamos que era sólido se tambalea, cuando nuestros planes se desmoronan como castillos de arena ante las olas. Él sabe lo que es sentirse perdido en medio de la tormenta, cuando no sabemos hacia dónde ir, porque no podemos ver el horizonte, cuando todos los puntos de referencia han desaparecido en la oscuridad. Ayúdanos a recordar que Él no solo está con nosotros en la tormenta, sino que Él camina sobre las aguas. Mateo 14:25. Lo que para nosotros es obstáculo, para Él es camino. Lo que para nosotros es peligro, para Él es oportunidad de mostrar su poder. A veces nos da miedo que la tormenta nos cambie, que salgamos de ella diferentes a como entramos, pero ayúdanos a confiar en que si Él permite que seamos cambiados, será para bien. Reconocemos que hay tormentas que no podemos evitar, que vienen porque vivimos en un mundo caído, pero también sabemos que Él usa hasta las tormentas para nuestro crecimiento y para su gloria. Él sabe lo que es estar en una tormenta y ver a otros en calma, preguntándonos por qué nosotros tenemos que pasar por esto. Ayúdanos a no comparar nuestras tormentas con la calma de otros. En medio de la tormenta, ayúdanos a no perder de vista que Él sigue siendo bueno, que su amor por nosotros no disminuye cuando aumentan las dificultades, que su fidelidad no depende del clima de nuestras circunstancias. Cuando otros nos preguntan cómo podemos seguir creyendo en Él en medio de la tormenta, ayúdanos a responder que es precisamente en la tormenta donde más lo necesitamos y donde más lo encontramos. Reconocemos, Señor, que a veces tratamos de ser nuestro propio refugio, construimos murallas de orgullo o nos escondemos en cuevas de aislamiento, pero ningún refugio que construyamos nosotros puede compararse con el refugio que encontramos en Él. Gracias, Padre, porque no importa cuán fuerte sea la tormenta, tú eres más fuerte. No importa cuán altas sean las olas, tú estás por encima de ellas. No importa cuán oscura sea la noche, tú eres la luz que nunca se apaga. Que cuando pase esta tormenta no olvidemos las lecciones que aprendimos en ella, que recordemos cómo fuiste nuestro refugio, que nuestra experiencia de tu fidelidad en la tormenta nos prepare para ser refugio para otros cuando ellos pasen por sus propias tormentas. Amigo, el salmista declaró con una convicción que traspasa el tiempo: aún he de alabarle. Él no dijo: cuando todo esté bien le alabaré, sino aún he de alabarle. Incluso en medio de la sequedad, incluso sin entender, aún te alabamos. ¿Recuerdas lo que pasó en 2 Crónicas 20:22? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá,
y se mataron los unos a los otros. La alabanza tiene poder, Padre, no porque sea una fórmula mágica, sino porque cuando te alabamos, reconocemos quién eres tú y quiénes somos nosotros. Recordamos a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, con los pies encadenados, cantando himnos a medianoche. Hechos 16:25. Su alabanza no dependía de sus circunstancias, sino de su Dios. Ayúdanos a entender que la alabanza no es solo para cuando nos sentimos bien. Es especialmente poderosa cuando la ofrecemos como sacrificio en medio del dolor. Hebreos 13:15. A veces no tenemos ganas de alabarte, Padre. A veces nuestro corazón está tan pesado que las palabras no salen. Pero aún en el silencio, nuestro corazón puede adorarte. La alabanza cambia nuestra perspectiva. Cuando te alabamos, recordamos tu grandeza y nuestros problemas toman su verdadero tamaño. Padre, queremos alabarte no solo por lo que haces, sino por quién eres. Eres digno de alabanza, aunque no cambie ni una sola de nuestras circunstancias. Tu bondad no depende de lo que está pasando en nuestras vidas. Tu fidelidad no cambia con nuestros sentimientos. Tu amor no disminuye con nuestras crisis. Que nuestra alabanza sea genuina, no fingida, que brote de un corazón que reconoce tu soberanía, incluso cuando no entiende tus caminos. Ayúdanos a cultivar un corazón agradecido que puede encontrar razones para alabarte incluso en los días más difíciles. Un corazón que ve tu mano incluso en las pequeñas bendiciones. Gracias, porque la alabanza no solo te honra a ti, sino que también transforma nuestro corazón, nos saca del enfoque en nuestros problemas y nos centra en tu grandeza. Reconocemos que hay días en que alabarte es lo último que queremos hacer, cuando el dolor es tan fuerte que hasta abrir la boca duele, cuando la tristeza es tan profunda que no encontramos palabras para expresar nada que no sea lamento. Pero aún en esos días, Señor, sabemos que tú entiendes la alabanza silenciosa, el corazón que simplemente dice, tú eres Dios, sin poder decir nada más, el alma que se rinde a tu voluntad, aunque no la comprenda. Él sabe lo que cuesta alabarte cuando otros han recibido lo que nosotros hemos pedido tanto tiempo, cuando vemos milagros en otras vidas, pero en la nuestra solo vemos silencio, cuando nos preguntamos por qué ellos sí y nosotros no. Ayúdanos a entender que la alabanza verdadera no nace de las circunstancias perfectas, sino de un corazón que ha decidido confiar en ti sin importar lo que pase. A veces alabamos esperando que cambies nuestras circunstancias, como si la alabanza fuera una moneda de cambio. Pero tú nos enseñas a alabarte simplemente porque eres digno, sin esperar nada a cambio. Hay una diferencia entre la alabanza que brota de la alegría y la alabanza que brota de la fe. Las dos son válidas, pero la segunda tiene un peso especial en tu corazón. Cuando Job perdió todo, su primer instinto fue caer al suelo y adorar. Job 1:20. Él no entendía lo que pasaba, pero sabía quién eras tú. Danos esa misma revelación en nuestros momentos más oscuros. Él sabe lo difícil que es cantar en tierra extraña, cuando estamos en un lugar en la vida que no elegimos, enfrentando situaciones que nunca imaginamos. Pero incluso ahí podemos encontrar razones para alabarte. La alabanza en medio de la prueba es un arma poderosa contra el desaliento. Cuando el enemigo quiere hundirnos en la desesperanza, la alabanza le recuerda que tú sigues en el trono. Ayúdanos a recordar que no tenemos que sentir ganas de alabarte para hacerlo. A veces, la alabanza es una decisión de la voluntad, no del corazón. Y cuando decidimos alabarte por fe, los sentimientos eventualmente siguen. Sabemos que hay diferentes formas de alabarte. A veces es con cantos, a veces con palabras, a veces con lágrimas, a veces con silencio, pero siempre es con un corazón que reconoce tu grandeza.
Él entiende cuando nuestra alabanza está mezclada con lágrimas, cuando adoramos con los ojos llorosos, cuando cantamos con la voz quebrada. Esa alabanza es especialmente hermosa para Él. Reconocemos que la alabanza no es solo para los momentos de adoración, es para los momentos de hospital, es para las noches de insomnio, es para los días en que no sabemos cómo seguir adelante. Que nuestra alabanza sea contagiosa, que cuando otros nos vean alabarte en medio de la dificultad, se animen a hacer lo mismo. Que nuestro ejemplo les muestre que es posible adorar en cualquier circunstancia. Gracias, Padre, porque no tienes que ganarte nuestra alabanza, no tienes que comprarnos con bendiciones para que te adoremos. Eres digno de alabanza simplemente por ser quien eres. Ayúdanos a entender que la alabanza no es algo que hacemos solo con los labios, sino con toda la vida. Cuando vivimos con integridad en medio de la prueba, eso es alabanza. Cuando mostramos amor, cuando otros nos lastiman, eso es alabanza. Reconocemos que hay momentos en que nuestra alabanza es débil y temblorosa, cuando apenas podemos susurrar aleluya. Pero tú recibes esa alabanza frágil como si fuera el coro más poderoso. Que nunca perdamos la capacidad de asombrarnos de ti. Que incluso en la rutina del dolor podamos encontrar algo nuevo por lo cual alabarte. Una pequeña misericordia, una nueva revelación de tu carácter. Sabemos que cuando alabamos en medio de la prueba, algo cambia en el mundo espiritual. No siempre vemos los resultados inmediatamente, pero sabemos que tu reino se manifiesta cuando adoramos. Gracias, Señor, porque la alabanza es un anticipo del cielo, un recordatorio de que un día toda lágrima será secada y toda alabanza será pura. Mientras tanto, practicamos aquí lo que haremos por la eternidad allá. Que podamos decir con el salmista, aún he de alabarle, no porque entendamos todo, no porque no duela, sino porque sabemos que tú eres Dios y eso es suficiente. Padre Celestial, fuente inagotable de esperanza y descanso para el alma sedienta, gracias por esta mañana de oración. Gracias por escuchar el clamor de nuestro corazón y por prometernos que los que te buscan nunca serán defraudados. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, querida hermana, has completado esta oración de búsqueda y esperanza. Espero que tu alma haya encontrado el descanso que necesitaba. Así como el ciervo encuentra las corrientes de agua, tu espíritu ha bebido de la fuente que nunca se agota. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que has experimentado. ¿Sientes que tu sed ha comenzado a encontrar descanso? Si es así, escribe en los comentarios: mi alma ha sido renovada. Si esta oración ha tocado tu corazón, compártela con alguien que sepas que está atravesando un momento de sequedad espiritual. A veces Dios usa nuestras experiencias para bendecir la vida de otros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada día compartimos oraciones y reflexiones que pueden ser como refugios de paz en tu caminar de fe. Te invito a que sigas explorando la profunda conexión con Dios en el video que aparece ahora en tu pantalla. Haz clic y sigue recibiendo esta unción transformadora.